La película comienza en 1923 en la isla ficticia de Inisherin, en medio de una Irlanda devastada por la guerra civil. El personaje principal, Patrick, deambula felizmente por los pintorescos alrededores y las costas cubiertas de hierba. Su camino llega a la casa de su mejor amigo, un músico llamado Calm. Toca la ventana para contarle su problema con los ojos, sin embargo Calm está sentado adentro y lo ignora, sin entender cómo se merecía ese trato. El héroe regresa a casa, donde su hermana, Saïeben, le pregunta por qué no está bebiendo en el bar, le cuenta sobre el extraño comportamiento de su amigo. La chica le pregunta si se pelearon. Con tristeza el pobre va al bar, el cantinero se sorprende por la ausencia de Calm, después bebe una pinta y decide regresar con su amigo para averiguar qué le pasa. Saluda al policía Carney, pero el oficial ignora el saludo con arrogancia. En la casa, el héroe encuentra solo un gramófono que toca. Ve a Calm en el bar. Su amigo al verlo inmediatamente va afuera. El héroe lo sigue para averiguar cuál es el motivo de este comportamiento. Calm admite que no le gusta más pasar el rato con él. El pobre frustrado va a casa, en el camino se encuentra con un adolescente, Dominique, el hijo del policía que es considerado el tonto local. Sin embargo, Dominique estima a Patrick, corre después de deshacerse del joven molesto. El héroe regresa a casa donde se sienta a la mesa. La hermana que regresa advierte que la señora McCormick vendrá por la noche, una anciana local. La invitada le dice que los rumores ya están circulando alrededor de la isla sobre su pelea con Calm. Angustiado va al bar, en el camino escucha un cañonazo en el continente, los irlandeses están en guerra civil. Calm se encuentra tocando con otros músicos, organizaron un concierto casero, pronto Dominique se le une. Él y el héroe están sentados en la mesa de al lado mirando a los músicos, luego se cuelan en la casa del padre de Dominique, el policía Carney, para robar una botella de alcohol ilegal y seguir bebiendo en el puente. El adolescente está charlando sobre esto y aquello, mientras el héroe piensa en su antiguo mejor amigo. Cuando Patrick habla sobre Calm, el chico se ofende y se va, dejando al interlocutor solo. Por la mañana, sin apenas abrir sus ojos, y con resaca, ve el calendario y se da cuenta de que ayer fue el 1 de abril, el Día Internacional de los Chistes y las Bromas. Piensa que su amigo le ha gastado una broma, y felizmente lleva su rebaño de vacas a pastar. Ve a Calm en el camino, intercambia un par de palabras con él para saber si era un chiste o no. Sin embargo, Calm no quiere mantener la conversación, incluso cuando Patrick dice que lo recogerá de camino al bar. Se arregla y habla con su hermana, a quien también invita al bar. Pero cuando llega a la casa de Calm, él no está, el músico está sentado en el bar bebiendo. El héroe se engancha, pero Calm está ocupado componiendo música. Después de tocar una melodía en el violín, Calm le explica que recientemente se dio cuenta de que tiene muchos años y no ha hecho nada digno, y ahora el violinista quiere dejar una huella en la historia, escribiendo una canción. El héroe ofendido sale afuera, Calm sale detrás de él y le dice que está cansado de sus charlas intrascendentes. Patrick va al bar y el pobre en el camino se encuentra con su hermana, que entra volando al bar. El músico admite que necesita creatividad, no la compañía de un estúpido granjero. Al darse cuenta que su hermano realmente invirtió todos los puntos en carisma y no en inteligencia, la chica se va a casa a cenar, discute con su hermano la posibilidad de que Calm esté solo deprimido. De camino al servicio dominical se encuentran con Dominique. En su rostro hay rastros de cómo lo lastimó su padre por haberle robado su alcohol. El chico pide pasar la noche en su casa para no encontrarse una vez más con su padre severo. A pesar de la duda de su hermana, Patrick acepta. Después del servicio, le pide al sacerdote que confiese a Calm y hable sobre el tema de la depresión. La confesión se convierte en una discusión sobre pensamientos pecaminosos, desde el suicidio hasta la lujuria. El padre está interesado en saber si el músico tiene problemas con Patrick, a lo cual Calm le dice que mejor hablen de los sacerdotes católicos y lo que le hacen a los niños pequeños. El sacramento de la confesión termina, Calm sale de la iglesia y como un verdadero irlandés va al lugar que más honra, o sea, al bar. Allí le advierte que si el Patrick no deja de enviar negociadores, se cortará un dedo de la mano cada vez y se los llevará al granjero. En la cena, Patrick se ve obligado a disfrutar de la charla dominical. Dominique acusa a los anfitriones de que son aburridos. En este momento le hace preguntarse qué tan ciertas son las palabras de Calm, que es estúpido.
incluso el tonto local se da cuenta lo aburrido que es y discute con su culta hermana. En la mañana Patrick lleva leche fresca en un carrito. La anfitriona está molesta porque el repartidor no trajo novedades. En la era de la ausencia de internet los puntos de venta son fuentes de chismes. Pero al ver al oficial Carney, la anfitriona se pone contenta. Él le cuenta de manera competente las últimas noticias sobre el delito fiscal y toda la delincuencia. El héroe irritado le dice que, porque mejor no le cuenta, que el hijo de un policía local fue golpeado por su padre y que por eso se queda con ellos. Por supuesto, al policía no les gusta esto. Cuando Patrick sale a la calle lo tira al suelo y lo golpea, luego el oficial se aprovecha de su poder, amenazando con visitar su casa si Dominique no regresa en la noche, o sea queda en el medio del eterno problema de los padres y los hijos. Se calma, y Calm lo ayuda a subir al carrito, se va a su casa, en el camino comienza a sollozar por perder en una pelea callejera. Calm le da las riendas y desmonta. En el bar, el policía y Calm hablan sobre la próxima ejecución en el continente, donde Carney va como guardia de seguridad. Calm toca música en compañía de los estudiantes. Patrick se emborracha, mirando maliciosamente por debajo de sus espesas cejas. Su amigo Dominique trata de detenerlo pero sin éxito. Mientras el cantinero manda al chico a buscar a la hermana del héroe, le cuenta a su antiguo amigo todo lo que cree, que dice que quiere entregarse al arte y ha dejado de ser buena persona. Cita el ejemplo de Mozart, cuyas pistas se torcieron después de un año y nadie sabe los nombres de sus bonachones contemporáneos. Patrick se pregunta si realmente vale la pena ser amigo de un policía que golpea a su propio hijo. Saïven aparece y se lo lleva lejos. Calm admite que lo elocuente de Patrick hizo que volviera a ser interesante. Por la mañana Saïven se entera en la mercería que ha recibido una carta, cuidadosamente abierta y leída por la anfitriona curiosa. La chica es invitada a trabajar en tierra firme. En ese momento Patrick se disculpa con Calm en la orilla, decepcionado de que no entiende. El violinista pide que lo deje en paz. Más tarde, mientras discuten el problema de que el burro está siempre adentro de la casa, Patrick y Saïven escuchan un golpe en la puerta. Afuera Calm se aleja, hay una mancha de sangre en la puerta, un índice cortado y el dedo tirado en el suelo. El músico cumplió su promesa. Patrick le muestra el dedo a su hermana, quien le pide que deje tranquilo a su ex amigo. Después del almuerzo la hermana va a ver a Calm, con el dedo en una caja le pide que no se corte los otros dedos, diciéndole que sin ellos no va a poder tocar el violín. Patrick deja de hablar con Calm, pero en el bar lo ve hablando con un visitante. Lo alcanza en el carrito y se ofrece a llevarlo. En el camino le dice que han llegado noticias del continente, de que el padre del visitante está en el hospital. Esto hace que el visitante se vaya inmediatamente para su pueblo. Saïven lleva una carta de respuesta al buzón, bajo la mirada curiosa de la señora McCormick y el tendero. Luego habla con el barquero en el muelle, donde se encuentra con el oficial Carney. Él se pregunta qué está olfateando y le advierte que pronto visitará a su hermano. Él, a su vez, está volviendo a casa, se topa con la señora McCormick. La anciana predica que la muerte llegará a la isla antes de fin de mes, incluso podría haber 2 cadáveres. Al día siguiente, Patrick bebe alcohol ilegal con Dominique, que el adolescente robó de su padre. El joven dice que su padre amenazó con matar a Patrick y no está claro si se trata de una amenaza grave o no. También le dice que a Calm le pareció interesante el discurso del Patrick en el bar cuando estaba borracho. Ahí Patrick le cuenta que le mintió al visitante, amigo de Calm, de que su padre estaba en el hospital, pero incluso el tonto Dominique considera hacer eso un acto vil y se va. Dominique va al lago y se encuentra con Saïven, y le pregunta si existe la posibilidad de que ella pueda enamorarse de un chico como él. Al ser rechazado, el chico se va para hacer lo que había planeado antes. Inspirado en las palabras de Dominique, Patrick va a ver a Calm donde se comporta descarado y desafiante para despertar el interés del músico intelectual, comportamiento inusual, diferente a la charla tonta habitual. Intriga al violinista y Calm le cuenta que terminó una composición llamada Banshee y una zarina que Calm quería tocar en el funeral de Patrick. El héroe invita a Calm a ir al bar, y él acepta, pero al irse Patrick le cuenta que engañó al amigo de Calm. La confesión se convierte en un punto de inflexión.
El perro Kama incluso se lleva las tijeras entre los dientes. Patrick está esperando a su amigo en el bar y pide un trago, pero Calm no va y el héroe se toma un vaso tras otro hasta que llega su hermana. Ella admite que se va de la isla para trabajar en el continente. El héroe frustrado se va a casa con ella, y de camino ve a su amigo al cual no le queda un solo dedo en la mano izquierda, solo gotea sangre en el camino. La hermana, cansada de la obstinación, recoge sus cosas. Patrick la acompaña hasta el muelle, donde la despide de pie en un acantilado empinado. Más tranquilo, luego regresa a casa, encuentra tirados en el jardín delantero dedos cortados, y lo más triste es que el burrito, confundiéndolos con salchichas, comenzó a comérselos, como resultado de lo cual se asfixió hasta la muerte. El héroe lo encuentra a la vuelta de la esquina de la casa, después de haber llorado desconsoladamente. Lo entierra cerca de la casa. Luego va a la casa de Calm, pero no está allí, solo su amado perro descansa cerca de la chimenea. El héroe va al bar, su aparición es interrumpida por un concierto improvisado dirigido por Calm. El músico le tiende la mano en señal de reconciliación, pero el héroe dice que por la muerte de su amado burro, mañana domingo él irá a su casa y la incendiará. Si dentro hay calma, que así sea, pero es mejor soltar al perro, porque el pobre animal no tiene la culpa de nada. La conversación es interrumpida por la visita del policía. Carney acusa a Patrick de albergar a Dominique, pero Calm lo desmaya con un gancho irlandés preciso. Al día siguiente, después de la misa, el héroe se fue antes de lo previsto. Calm cuenta en la confesión del asesinato accidental del burrito. El sacerdote no está seguro de que a Dios le importen los burritos. Y en esto el músico ve el principal problema de la sociedad moderna: a nadie le importa nada. Después de alimentar al ganado, Patrick pone leña en el carro. En paralelo, se lee una voz en off, una carta de su hermana, que lo invita al continente. La guerra ha terminado, no hay suficientes trabajadores y Dominique puede cuidar de los animales ya que no puede esperar para alejarse de su padre. El héroe no escucha las advertencias de su hermana, llega a la casa de Calm y cubre la puerta y las ventanas con leña. Después de poner al perro en el carro, Patrick arroja lámparas encendidas a la leña y al techo, incendiando la casa. Vuelve a la ventana y mira dentro. Calm está sentado en un sillón. Patrick toma el caballo y se lo lleva. Mientras conduce por el camino, ve la casa de su viejo amigo en llamas. Regresa a casa y le escribe una carta a su hermana confesando lo que hizo y contando sobre la muerte de su amado burro. El policía, al notar el incendio, se dirige a la casa del principal sospechoso, quien además alberga a su hijo. Mientras Carney se acerca, la señora McCormick lo intercepta para contarle las noticias más desagradables. El cuerpo de Dominique fue encontrado en el lago. Se resbaló o se precipitó deliberadamente allí. A la mañana siguiente ve la cabaña quemada. Luego ellos hablan, pero Patrick no está listo para perdonar a su antiguo amigo. Se aleja dejando a su antiguo amigo que tararea su canción Banshee en una zarina. Mientras la señora McCormick los observa desde un acantilado. Gracias por ver. Por favor, suscríbete, dale me gusta y toca la campanita.